Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar. Estamos estudiando una continuación de que enseñé las últimas 2 semanas. Hace 2 semanas en Colosenses, capítulo 1, versículos 1 a 12, estuve enseñando que Pablo y Timoteo estaban escribiendo a los colosenses para decirles: nosotros estamos orando por ustedes. Estamos orando por ustedes. Y escucharon que ellos estaban fieles a la iglesia, ama al Señor, ama a los santos, hacen todas las cosas en amor correcto, y por eso Pablo dijo: estamos orando mucho para ustedes, porque ya está empezando, es un inicio. Ustedes ya están empezando para aprender qué es para ser cristiano. Ya estás aprendiendo ahora cómo andar con el Señor, porque ya no sabe todavía. Animados, contentos, felices, que tienen salvación, pero ahora son bebés y necesitan crecer. Y él empezó a enseñar después de eso, en versículos 12, a continuación hasta 18. Esta semana pasada enseñamos que Pablo empezó a enseñar quién es Jesucristo. Él es mucho más que solamente tu Salvador. Él es Señor, Él es Creador. No hay nada que existe hacia el universo, a los cielos y al mundo. Nada que existe que Jesucristo no hizo. Ya aprendemos qué grande es Jesucristo. Esta mañana nosotros vamos a aprender que el Señor mandó a la iglesia para enseñar. Él está mandando para enseñar el Evangelio. El Evangelio es un mandamiento a la iglesia para evangelizar. Nosotros tenemos oportunidad para evangelizar este próximo sábado y cada sábado después, para obedecer al Señor. No el pastor aquí, no la iglesia aquí, pero el Señor que está enseñando. Es un mandamiento, no es solamente una idea, o si tiene oportunidad, tiempo. Tenemos que hacer tiempo para obedecer al Señor en todo que Él está enseñando. Pero todo lo que la palabra está enseñando es de Jesucristo, Evangelio. Todo para ser discípulos empieza con el Evangelio. El Evangelio empieza con Jesucristo, fe en Jesucristo. Si no tiene fe en Jesucristo, ¿cómo podemos hacer discípulos? ¿Verdad? Todo empieza con salvación. Vamos a ver esta mañana que Jesucristo era nuestro ejemplo, número 1. Segundo, Él enseñó a sus discípulos para hacer lo mismo. Y después mandó a ellos para continuar y enseñar a los demás. Y número 4, la iglesia tiene la carga todavía hasta Jesucristo regresa. El Evangelio es un mandamiento. Muchas iglesias hoy en día no están haciendo. Muchas iglesias hoy en día están juntando los domingos para escuchar al pastor. Están escuchando un buen mensaje, pero no están evangelizando. El mayor parte de las iglesias hoy en día no están evangelizando como una iglesia. No están enseñando cursos para crecer la iglesia. Muchas iglesias en Estados Unidos, yo creo que posiblemente México es igual, pero muchos ahí están enseñando, los pastores están diciendo: tiene todo lo que necesita. Venga aquí domingo para escucharme. Si están aquí fiel a escucharme, está haciendo su parte. Voy a decirle algo, es un error. No es la verdad y no está en la Biblia, y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, pasa a la iglesia para escuchar y aprender, para actuar y hacer, no solamente para sentarte allí para escuchar. Ese es pecado para hacerlo. Estoy enseñando, la Biblia dice eso, no yo, la Biblia enseña eso. La palabra de Dios nos enseña para actuar, no solamente escuchar. Mayor parte de las iglesias en Estados Unidos, yo sé porque yo soy de Estados Unidos y yo entré posiblemente no menos que 2,000 iglesias allá en Estados Unidos, y no tienen ningún programa para
a hacer discípulos, no tienen ningún programa para evangelizar. Y muchos de ellos no están bautizando tampoco. Yo recuerdo una vez cuando yo fui a una iglesia allá en Alabama, yo gané a una persona al Señor donde estuve trabajando en General Eléctrica. Yo fui a la iglesia donde ella asiste con su familia. Y yo recuerdo ese servicio, el pastor está diciendo, wow, estamos orando por ella por años para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pero nadie en la iglesia ni el pastor la mostró cómo recibir a Jesucristo. Cuando la enseñé cómo recibir a Jesucristo era tan fácil, simplemente fui allí para decir, sí, claro, yo quiero aceptar a Jesucristo, oré con ella, más fácil que hice en toda mi vida para compartir el evangelio con ella. Cuando fui a su servicio, el pastor dijo, wow, era tanto tiempo desde nosotros bautizamos a alguien, tenemos que, y literalmente tiene que mover los muebles en la iglesia porque el bautisterio era tapado y mueble sobre el bautisterio. Las iglesias hoy en día no están haciendo el trabajo que el Señor nos dio como iglesia y tenemos que aprender. Tenemos que aprender. En Mateo capítulo 4, versículo 23, vamos a empezar a ver que Jesucristo vino para ser ejemplo enfrente, guiando, enseñando primero. Mateo capítulo 4, versículo 23. Él dijo aquí, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí está en Mateo 4, 23. Mira. Y recorrió Jesús toda Galilea, ¿qué? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el ¿qué? Evangelio del reino. Evangelio. Miren capítulo 9, 35. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, el otro lugar. Él siempre está allá enfrente de sus discípulos, sígame, toma tu cruz y sígame, o no puede ser mi discípulo. Él estaba enseñando del reino. Él estaba enseñando de salvación, está en Jesucristo y nada más. Él estaba enseñando todo ese que estaba leyendo el Antiguo Testamento, estoy aquí. Yo soy Jesucristo. Estaba enseñándoles, sin mí no es posible para ver los cielos. Jesucristo estaba enseñando evangelio. Podemos ver también en en Mateo 11, 4 a 6 también. Otro lugar, mira, tenemos otro ejemplo. Mateo 11, 4 a 6. Respondiendo a Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Todos ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Marcos 1, 14. Marcos 1, 14. Voy a leer 14 y 15, los dos versículos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo lo hizo. Nos enseñó un ejemplo. Y después, Él mandó también sus
discípulos. Vamos a ver aquí en Marcos capítulo 6, versículo 7. No solamente les enseñó, por ejemplo, Él está mostrando a nosotros cómo hacerlo. Cuando nosotros estamos haciendo un discípulo, enseñando a alguien, primera cosa es para llevarles con nosotros para ver. Míranos. Sígame, mira qué estoy haciendo. Primer paso con alguien es para enseñar a esa persona para mira qué estoy haciendo. Jesucristo fue y los discípulos con Él mirando. Segundo paso, ahora van a participar conmigo. Yo voy a guiar, van a participar. Va a ayudarme. Nivel 2. Va a ayudarme. Nivel 3, ahora tú vas, yo voy a ayudarte. Voy a ayudarte. Nivel 4, tú vas. Yo voy a mirar. Primero, mírame. Segundo, ayúdame. 3, voy a ayudarte. 4, yo voy a mirarte. Mira, Jesús lo hizo y les enseñó y después Él mandó. Mira en Marcos 6, 7-13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudir el polvo de estar debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo por los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se Otra vez, 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mira aquí, predicando que los hombres se arrepintiesen. Se puede pronunciar la palabra. Enseñando, tu Salvador ya está. Él está aquí. Jesucristo. Todo empieza con el Evangelio, ¿verdad? ¿Podemos hacer discípulos de alguien que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador? No es posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible para ser un discípulo de Jesucristo si no primero creen en Jesucristo? Es poco imposible, ¿verdad? No es poco, es imposible. Entonces, aquí tenemos también donde el Señor está enviando a ellos. Mira aquí. Jesús está enseñando a los apóstoles en Mateo 24:4. Ya leímos esta mañana esta porción por nuestro texto juntos. Pero vamos a ver Mateo 24:4-14. Mateo capítulo 24, versículos 4-14. El Señor está enseñando a los apóstoles. No solamente tienen que pasar allí para predicar el Evangelio, para ser discípulos, para bautizarles. Él está diciendo, hasta todo el mundo tiene oportunidad para escuchar el Evangelio. El fin no va a llegar. El fin no va a llegar. Todo el mundo tiene que escuchar. Mira aquí en 24, voy a empezar con 4-14. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Wow, ¿suena familiar? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Escucha aquí en 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Todas esas cosas van a haber, no es el fin todavía. Terremotos, ya sí, está peor hoy en día que nunca, pero no es el fin. Hasta el evangelio está predicado a todo el mundo. Cuando todos tienen una chance para escuchar, ya es el fin. ¿Es que dice la palabra? Entonces, ¿qué estamos haciendo para avanzar el evangelio? En esta iglesia, donde nosotros vivimos. Yo sé que estamos predicando la palabra, yo sé que estamos leyendo la palabra, yo sé que estamos estudiando la palabra, pero ¿estamos compartiendo la palabra? O si enseño una clase de discipulado, no estoy hablando de eso, estoy hablando de estamos evangelizando. Estamos compartiendo el evangelio del reino, evangelio, el principio. Estamos compartiendo con nuestra familia, vecinos, mamá y papá, hermanos, hijos, los por afuera, como alguien hizo con nosotros, gloria a Dios. ¿Estamos haciendo lo mismo o estamos tan ocupados en haciendo buenas cosas para el Señor, pero no estamos obedeciendo al Señor? ¿Es posible? Claro que sí es posible, porque es exactamente que la mayor parte de las iglesias hoy en día están haciendo. Están ocupados en convivios y programas, aprendiendo y todo, pero no están cambiando. No están cambiando. Vamos a hablar de eso un momentito. Mira aquí en Marcos 13:3. En Marcos 13:3. Es la historia otra vez, pero por Marcos aquí tenemos esta historia. Marcos 13:3. Nosotros estamos aprendiendo. ¿Qué dice la Biblia del Evangelio? Antes que este próximo sábado viene, para preparar nuestro corazón y nuestra mente y todo, para empezar a entender la importancia para evangelizar. Importante, muy importante. Marcos 13:3-10. Dice aquí: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Porque el Señor estaba respondiendo y de las cosas. Mire esa respuesta en 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrá muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Eso está pasando hoy en día? Sí. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbáis. ¿Escuchamos este? Sí, por años. Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, que está empezando mucho más en los últimos 30 años que nunca en el mundo. Y habrá hambres y alborotos, que está empezando peor en los últimos 50 años en más lugares que nunca. Principios de dolores son estos.
Principios, no es al fin, es principios. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Dónde está el corazón de Jesucristo para evangelizar el mundo? Él empezó su ministerio evangelizando. Terminó su ministerio evangelizando. Él enseñó a los discípulos para hacer lo mismo. Les envió 2 por 2. Estaba allí con Él para ver, aprender, para creer y confiar en Él. Enseñándoles de qué enseñar y todo. El Evangelio es Jesucristo vino para salvar el mundo y ahora poner fe en Él y vamos a aprender cómo andar con Él. No solamente aprender cómo, pero vamos a hacer. Mira aquí. Cuando Él vivió los 3 años y medio enseñando a los discípulos, Él mandó a los apóstoles para ir a ser los discípulos. Uno que es muy conocido es Mateo 28, 19 y 20. Vamos a ver, Mateo 28, 19 y 20. Creo que mayor parte de nosotros podemos repetir los 2 versículos de memoria, pero quiero mostrarle más algo en versículo 20. Ya entendemos 19, pero quiero enseñarle y mostrarle algo en versículo 20. Dice aquí en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, permíteme empezar con versículo 16. Gustavo, vamos a empezar 16. Porque yo quiero escuchar todo lo que está diciendo. 5 versículos. Yo quiero por todo escuchar este. Mira, Mateo 28 empezando en 16, no 19. Pero los 11 discípulos, porque Judas ya no... Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mira, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Continuación 30. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden la mayor parte de las cosas que os he mandado. No, todas. ¿Qué está mandándoles? Todos. Guarden todas las cosas que os he mandado. Y Él está enseñando a los discípulos, apóstoles, no solamente a algunos. Él está enseñando evangelio, cómo hacer discípulos para bautizar. Y Él dijo aquí, id para ser discípulos y bautizándoles y enseñando a los demás, los que vienen después de ti, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, todo lo que te enseñé, discípulo, enséñalos después. Pasa para enseñar a todos los demás todas las cosas que les enseñé. ¿Qué les enseñó? Para evangelizar y hacer discípulos. Amén. Y para bautizarles. Jesucristo fue el primero ejemplo. Enseñó a los discípulos. Y después de enseñarles, les envió. Ahora tu turno. Tú vas. Nivel 4. Nivel 4. Vas. Enseña todo lo que te enseñé. Solo 3 años y medio, enseña a los demás para hacer y observar y para hacer. Para hacer, 20 dice, enseñarles que guarden. Para guardar, hacer, obedecer, que dice la palabra. Amén. Entonces, no solamente Jesucristo vino primero para ser un ejemplo, enseñó a los apóstoles y mandó a ellos para enseñar a los demás después.
Marcos 16, 14, 16. Marcos 16, 14 a 16. Mira aquí que dice, versículo 14, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y durez de corazón, porque muchos de ellos no creen que Él levantó, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Predicar el evangelio a toda criatura. Aquí es más claro, ¿verdad? Que en Mateo. Aquí en Marcos 16, 15 es más claro. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Mateo dijo, id a ser discípulos bautizando. En Marcos dice, id y predicar el evangelio. Pero al mismo tiempo, es solamente tenemos más información en Marcos que tenemos en Mateo. ¿Hay una duda en la iglesia que el Señor está enseñándoles para ir y enseñar gente evangelio? Y para enseñarles, para enseñar evangelio, para enseñarles a enseñar evangelio hasta alcanzar todo el mundo? Él dijo, enséñales para guardar todas las cosas, todo lo que te enseñé, para obedecer. Para decir que solamente dice ir a ser discípulos y bautizar, pero la Biblia no dice nada de evangelizar. Aquí está en Marcos, donde está diciendo, claro, en 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio es Jesucristo, el Salvador. Jesucristo es el Señor. No hay esperanza en nada más. Hay muchos que están enseñando, yo soy el Cristo, es el evangelio, es doctrina, esta religión. Si todos simplemente regresan a la Biblia, no tienen que preocupar de otras religiones porque saben qué dice la Biblia. Pero cuando nos estamos leyendo la Biblia para estudiar y saber, creemos, ¿qué religión? Yo creo que todas las religiones están correctas. ¿Cómo puede ser? Porque todas las religiones enseñan algo diferente. ¿Cómo puede ser correcto todos? Hay una verdad. ¿Hay varias verdades? ¿Hay una verdad? ¿Hay dos verdades? Hay una verdad. ¿Hay un Salvador o varias? ¿Puede salvar a sí mismo? No, pero muchas religiones enseñan que sí. ¿Tú eres Dios? No. ¿Puedes hacer tu propio plan para salvarte? No, pero muchas religiones dicen que sí. Pero la Biblia dice, hay un Salvador, hay un mediador, según Timoteo, entre Dios y el hombre, Jesucristo. Enseña a predicar el evangelio, porque hay muchos profetas falsos, muchos que dicen que son Cristos, muchas religiones diferentes, al fin, para confundir, para engañar a la gente. Tenemos la verdad aquí. Estamos enseñando la verdad. Estamos compartiendo la verdad. Empezando con Jesucristo, es una pregunta para preguntar a sí mismo. Mira aquí. Podemos ver que los apóstoles hicieron exactamente que el Señor está enseñándoles. Vamos a pasar al libro de Hechos, en Hechos, capítulo 8, 25. Hechos 25. Hechos, capítulo 8, 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Quién era? Pedro y Juan. Juan estaba allá afuera en los pueblos haciendo exactamente lo que el Señor dijo, enseñando a los demás del evangelio. Tenemos Pablo y Bernabé también en 14, 6 y 7. Hechos 14, 6 y 7. 14, 6 y 7. Tenemos Pablo y Bernabé. 6 y 7 dice, habiéndolo sabido
huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia o Licaonia, y a toda la región circunvecina. Wow, palabras difíciles para pronunciar. Circunvecina, y allí predicaban el evangelio. También allí, en las ciudades, Pablo, Barnabé. Tenemos también en versículo 19 a 21, mismo capítulo, 19 a 21. Ellos otra vez. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio y a Antioquía, donde ellos están probando a matarle. Y hay otros también lugares, pero tenemos que continuar. Solamente por los judíos, porque empezó con los judíos, no los gentiles. Entonces tenemos a Jesucristo, ejemplo, los apóstoles, después a los otros enseñando, y Pablo empezó a enseñar a los gentiles también. Podemos ver aquí en Efesios 3, 4 a 6, 3 versículos en Efesios. En Efesios, capítulo 3, Efesios, los feos, vamos a ver en los feos. Efesios, perdón. Y el Señor me hizo un pecador. Efesios capítulo 3, versículo 4, 5 y 6. ¿Qué dice aquí? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio o misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por Espíritu. 6, aquí es la llave. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ellos escucharon también del evangelio. Romanos, voy a mostrarle algo en Romanos. Por favor, busca conmigo en Romanos capítulo 1, 16. Vamos a leer algo que dice en Romanos. En la actitud que nosotros tenemos que tener. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no solamente algunos. El poder de salvación está en ¿qué? Evangelio, la palabra de Dios. Si nosotros vamos a ganar nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos al Señor, tenemos que llevar la palabra de Dios, evangelio. Es la palabra que va a salvarles, no nosotros, no sus actos. Mira aquí en Romanos 10, 13. Mira que el Señor dijo de los que está llevando evangelio. En Romanos 10, por favor, 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Escucha, como está escrito en Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Evangelio. Pueden encontrar eso en Isaías capítulo 52, versículo 7. No vamos a buscar ahorita, puedes escribir en tus notas para ver más tarde.
Vamos a ver qué pasa con los que están evangelizando para obedecer al Señor. Vamos a ver aquí en Marcos 10, 29. En Marcos 10, 29 y versículo 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mira, recompensas. Si tú estás ahí por causa del Evangelio, enseñando, obedeciendo, voy a decirle algo: los que están dejando casas, familia y todo por eso, van a recibir 100 veces más. Casas, hermanos, familia. ¿Cómo es posible? Yo empecé a evangelizar y dejé mi tierra, pero todavía tengo lo mismo mamá y papá. No tengo 100 de ellos. Tengo mi hermano que vive allá en Decatur, Alabama, pero no tengo más, solamente él todavía. ¿O no? No. ¿Tengo más hermanos? Oh, así es, mucho más hermanos, ¿verdad? En Cristo tengo muchos más hermanos. ¿Tengo más madres? Sí. Así es. Hay muchos más madres aquí también. Los que me aman. Amén. Jesucristo dijo cuando tocó la puerta: hey, tu mamá y tu hermano están allá afuera. ¿Quién es mi mamá y mis hermanos? Aquí está el hijo. Mi familia. ¿Tengo más casas? Oh, muchas más casas. Oh, yo sé, porque ya ustedes hicieron promesa aquí en Yucatán. Porque yo pasé allí para decirle: hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Oh, gracias, ya tengo otra casa. Muchísimas gracias. Es tu casa. Mi casa es tu casa. Gracias. Yo tengo miles de casas ahora. Qué bueno que no tienes más renta por todos ellos. Bienvenidos. Mi casa es tu casa. Y la renta es. Así es. El Señor siempre guarda su palabra. Marcos 8:35. Marcos 8:35. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Wow. Podemos ver qué importante es para evangelizar. Podemos ver que es la tierra de corazón de Dios para evangelizar. Podemos ver que Jesucristo vino por nuestro ejemplo, empezó a evangelizar. Podemos ver que evangelismo es importante. Podemos ver que Jesucristo enseñó a los discípulos para evangelizar y enseñar de Jesucristo. Y ellos fueron para enseñar a los demás, para guardar todos los mandamientos del Señor. Podemos ver cómo Dios piensa de los pies de los que están evangelizando. Podemos ver los premios del Señor por los que están saliendo para seguir y evangelizar. Porque cada uno de los versículos que estoy mencionando tiene la palabra de ¿qué? Evangelio. Si no hay confusión en eso, ¿verdad? No hay confusión de qué está hablando. Mira aquí. 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3. Que estoy enseñando esta mañana la importancia para evangelizar y obedecer al Señor. 1 Pedro 3, 15 a 17. Sino santificad a Dios. ¿Es correcto? Sí, bueno. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Wow. Siempre listos para dar respuesta. ¿Cómo podemos estar listos para dar respuesta del Señor? Si nosotros no entendemos el Evangelio, ¿podemos dar respuesta? Por la esperanza que está en nosotros. ¿Cómo tenemos esa esperanza? Por el Evangelio. Siempre listos. Mira aquí, en Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7 a 14. Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que entender y poner atención. Cada uno. Hebreos 5, 7 a 14. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Pero mire qué él está haciendo aquí. Acerca de esto tenemos mucho de qué decir, cristianos, y difícil de explicar, por cuantos os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenías necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando deben ser maestros, después de tanto tiempo, todavía alguien tiene que repasar para enseñar la misma cosa, porque no está escuchando y pone en práctica, todavía está sentando ahí como bebés en Cristo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién son los bebés? No, los bebés son los que están sentados en la iglesia por años, escuchando, recibiendo, pero cuando pasa la casa, por la vista, nadie puede ver una diferencia en ti. Porque todavía estás haciendo las mismas cosas que hicieron hace 20 años. No hay cambio en tu vida. Está en la iglesia fiel para escuchar, para entender, pero no está haciendo nada en práctica. No está cambiando. Pero yo creo en el Señor. Yo amo al Señor. De verdad, muéstrame tu vida. ¿De quién está hablando? ¿De quién está evangelizando? ¿De quién está enseñando el evangelio? ¿Cuándo era el último vez cuando compartió el evangelio con alguien? ¿Esta semana? ¿Este mes? ¿Este año? ¿Cuándo era el último vez cuando compartió el evangelio con alguien cristiano que tiene años como cristiano? ¿Cuándo era el último vez para enseñar a alguien de la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios? ¿Están evangelizando? ¿Estás enseñando a gente del Señor? ¿Está amando los de afuera con amor? ¿Estás poniendo en práctica las cosas que estás escuchando? O cuando llega a la casa, estás regresando a tu vida normal hasta el próximo domingo. Este es bebé en Cristo. Madurez son los que aman al Señor y Él es número uno, no su propia vida. Los que tomó su cruz para seguir a Cristo, para morir a sí mismo diario.
Los maduros en la iglesia que creen que yo soy maduro, pero yo tengo 20 años en la iglesia. Pero todavía está sentando allí. Todavía no hace una diferencia. No es madurez, es niño. Porque no aprendiste, escuchaste, entendió, pero no aprendió. Porque no son parte de su vida. Ese es como nosotros podemos ver si somos bebés en Cristo o somos maduros. ¿Estamos escuchando, obedeciendo la palabra o solamente estamos escuchando? Y cuando es tiempo para decir, hey, permíteme compartir el evangelio con tu mamá. Shh, no, ella no sabe que soy cristiano. Ella es otra religión, no quiero ofenderla. Por favor, todo cristiano maduro sabe mejor que eso. No es porque no quiere ofenderla, es tú no quieres ser ofendido. Porque tiene miedo que ella va a rechazarte, que ella no va a escucharte, va a sentir negativo contra ti. No está pensando en sí mismo, no está pensando en Cristo y no está pensando de su salvación de ella tampoco. Está pensando de sí mismo. Oh, estoy muy contento que yo soy salvo, pero no quiero nadie para rechazarme. Si no odia tu propia vida para tomar tu cruz, dirá, no puedes ser su discípulo. Podemos jugar como discípulos, pero es un juego, no es la verdad. El cristiano verdadero, por favor, póngase de pie. Es la pregunta. No los que escuchan, no los que escuchen y entiendan, no los que escuchen y entienden está fiel a la iglesia, no los que están escuchando fiel a la iglesia, hablando con amor con el otro, los que están viviendo fuera de la puerta, los que están trayendo gente a la iglesia, los que están compartiendo el evangelio. Porque si no está haciéndolo, son bebés en Cristo, porque no está practicando. Están escuchando. Pero el amor de Dios es para obedecer. Vamos a terminar. Si de verdad amamos al Señor, de verdad amamos su palabra, tenemos que aprender su palabra, obedecer su palabra, compartir su palabra. Y si no, estamos haciendo pretextos y excusas para no obedecer. Si no amamos al Señor, hacemos pretextos porque no podemos obedecer, excusas porque no podemos obedecer. Amén. Pero no puedo, pastor, no hay tiempo. Todos tienen lo mismo tiempo. Tenemos que escoger cuál es más importante, ¿o no? Pero yo tengo este entre semana. Necesito buscar de qué tiene que dejar para obedecer. ¿Es fácil para compartir el evangelio? ¿Fácil para hablar? Sí, es porque podemos decir la historia. Pero yo no sé cómo decir la historia. Ustedes están practicando historias diario. Cada uno de nosotros estamos compartiendo historias 50, 100 veces diario. ¿O pastor no es la verdad? Sí es la verdad. ¿Quiere escuchar una historia? Voy a mostrarle que sabemos cómo decir una historia, pero vamos a decir la historia correcta. ¿Qué historia? Voy a dar una historia. Oh, mi amor, Tami, ¿sabes qué pasó? Hoy en la oficina voy a cantar contigo. A las 10 de la mañana yo tenía que poner estas cosas en orden, y hablé con José. Estoy cantando una historia. No estoy compartiendo qué pasó hoy. Es una historia. Si nosotros siempre estamos compartiendo historias, podemos compartir historias. Somos expertos en eso. Es que hacemos diario. Cuando estamos parando para compartir con alguien algo que pasó o para compartir algo de una historia que escuchamos a otra persona, estamos compartiendo historias. Vamos a compartir la historia de Jesucristo. Ya sabemos. Sí podemos hacerlo. Pero el sol es tan fuerte allí. Así es. Va a quemar mi piel. Así es. Voy a sudar. Oh, así es. Es incómodo. Así es. Entonces ya no me voy. Ok. Dile al Señor qué incómodo es. Y escucha la otra historia. Jesucristo colgó en una cruz. Temperatura 22 grados afuera. Muy cómodo allí. No hay dolor.
Siente bien, cómodo, porque si hay dolor yo no voy a pasarle este cruz. Permita a Jesucristo compartir la historia que Él hizo para ti, para tener salvación. Y después puedes compartir con Él qué incómodo es, porque hay sol afuera. Pero escucha Él primero. Amén. ¿Alguien va a sufrir más que Jesucristo hizo para nosotros ser salvos y todo el mundo? Porque está sudando. Es tiempo para sudar. Permíteme terminar. Juan 14, 15, por favor. Voy a terminar en 5 minutos o menos. La palabra es tan fuerte y nosotros como iglesia, nosotros no somos como cualquier iglesia, no aquí. O sea, pastor, no me gusta que está enseñando. No me gusta que está empujando a nosotros para evangelizar a ser discípulos. Voy a decirle algo. Hay muchas más iglesias afuera de esta iglesia donde tú puedes pasar los domingos, sentarse y escuchar y ellos no van a mandar nada de ti. Puedes sentar allí y hacer nada, pero en esta iglesia no es eso. No en esta iglesia. No voy a enseñar eso. Hay iglesias donde puedes sentarse y hacer nada por años y ellos nunca van a hacer nada a ti. Van a permitirle hacerlo, pero al fin de tu vida, tú vas a dar respuesta al Señor por lo que no existe, aunque entiendas o no, porque puede. Amén. Estoy enseñando en esta iglesia para ser hacedores del Señor, no solamente escuchadores. Amén. ¿Queremos ser hacedores? Yo también. Algunas veces no es cómodo. Algunas veces estoy sudando. Algunas veces estoy allá en la lluvia porque en julio, agosto la lluvia es hasta aquí, algunas veces en las tardes. Incómodo. Es incómodo cuando un borracho está allí hablando conmigo, quiere robar todo el tiempo y platicar o decir groseros. Es incómodo cuando estoy dando a alguien un folleto, está cortando con tijeras y tirando allá enfrente de mi cara o rechazando. Es incómodo. Pero Jesucristo, ¿qué hizo para nosotros tener salvación? Él dijo, id a ser discípulos. Aquí está, Juan 14, 15. Dije, aquí está, no estoy ahí. Juan 14, 15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si dice que me ama, ok, obedézcame. Obedézcame. Mira aquí en 21 a 24, lo mismo capítulo, 21 a 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Para guardar es para hacer, para obedecer. Y los que guarda, obedecer, hacer. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morado con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra vino de quién, el Padre o el Hijo. El Padre. Mira aquí, en capítulo 21 de Juan, 21, 15 y 17. Juan 21, 15 a 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque él anunció que él ama al Señor más que los otros discípulos en el pasado. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ¿qué? Corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, tú sabes mi corazón, tú sabes el amor que está en mi corazón, tú sabes que es la verdad. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Obra. Trabajar, obedecer. 17. Le dijo a la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?
Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vamos. Me dijo que me ama, pero ¿qué está haciendo? ¿Me amas? ¿O tú sabes por qué regresó a pescar? ¿Por qué regresó a tu vida normal? ¿Por qué dejar a trabajar? Si me ama, tú vas a obedecer mis mandamientos, no solamente entender, escuchar y regresar a tu mundo. Amamos al Señor más que nuestra esposa, esposo, hijas, hijos, tíos, familia. Pruébalo. Compara con ellos el Evangelio. Invita a uno de nosotros que podemos compartir con ellos a compartir el Evangelio con ellos. Tenemos oportunidad. Último versículo del día y ya terminamos. Aquí está. 1 Samuel 12:15. Un versículo. No, 2 lugares, perdón. Pensé del otro. Es como yo para pensar el otro. Voy a pensar el otro. 1 Samuel 12:15. Es rápido. Porque ya nuestro tiempo ya se fue. Muy rápido. 2 versículos para causarle pensar, ¿ok? 1 Samuel 12:15 escribí aquí. 12:15. Antiguo Testamento. Mas si no oyeres la voz de Jehová y se fuerais rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra ¿qué? Vuestros padres. Como estaba en el pasado contra vuestros padres. Si no oyeres la voz de Jehová y se fueres rebeldes a las palabras de Jehová, entonces no está obedeciendo. La mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces no piensa que Él lo va a hacer otra vez. Y esa es su actitud. Recuerda que les dije, estamos en los últimos días. En Apocalipsis, por favor, capítulo 3, versículo 14. Ese es el último que quiero compartir, que entró en mi mente, ¿ok? Apocalipsis 3. Él está hablando de los últimos tiempos. La última actitud de la iglesia antes que viene Jesucristo. Mira 3, 14 a 19. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, no es para mí, no es contra mí, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No están fríos, calientes. Está hablando de una iglesia que está juntando, hablando como cristianidad, pero no está haciendo nada. Actores. Escuchan, no obedecen. No está frío contra mí. Me gusta ese, puede jugar. Y amigos, pero los dos lados, está jugando los dos lados. Por el mundo también. Me gusta el Señor. Amo al Señor, pero amo mi vida en este mundo y todas las riquezas que tiene para mí. Pero aquí tiene que sufrir por el Señor, porque no puede amar al Señor y las riquezas. Pero es como, yo creo que puedo tener los dos. Tibio. Señor está diciendo, ¡bleh! Porque no está frío, no está caliente para mí. Es por el Señor.
O para decir que no, pero ustedes en lugar de decir, estamos diciendo sí, pero sí en el medio, tibio. ¿No es la iglesia hoy en día, en este mundo? ¿No es la iglesia hoy en día? No es que escuchamos, estamos aquí los domingos para jugar iglesia, pero no me tocas entre la semana. Es mi vida. ¿Quién es ese pastor para visitarme entre la semana? ¿Por qué está aquí? ¿Para checar mi casa? ¿Para ver qué tengo y no? ¿De verdad? ¿De verdad? Es porque, perdón, pensé que era cristiano. Pensé que va a tener un gozo para recibirme, para hablar y para platicar del Señor, no para ver qué cosas tiene. Ese es carnal. Ese es carnal. Él está aquí solamente para ver qué tengo. No importa a mí qué tienes y no tienes con materiales. Tengo interés en tu vida espiritual. Amén. Esa actitud es un amor de Dios. ¡Wow! Qué fuerte mensaje, ¿verdad? Puede ver por qué quiere compartir con ustedes esta mañana. El Señor me mostró, Larry, es tu culpa. ¿Qué? La iglesia no está evangelizando. A algunos sí. La iglesia no. Algunos están obedeciendo, pero tú no estás aquí en la iglesia. Ya está empezando el frío otra vez, Larry. ¡Wow! Señor, yo soy el pastor aquí. Yo sé exactamente quién es. Desobediente, pastor. ¿Qué? Ya empezó a evangelizar y dejó. Empezó otra vez y dejó. Empezó otra vez y la gente empezó a dejar y dejó otra vez. Y tiene sus pretextos. ¿Por qué no? 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 Guía a la iglesia para obedecerme, para evangelizar. Pero ellos no quieren pasar, Señor, allá en el sol. Pero, Señor, estamos bien ocupados aquí. Vamos a ajustarlo. Es mejor para sacrificar o obedecer, Larry. Yo creo que es un versículo en la Biblia, ¿verdad? Es mejor para obedecer que sacrificar. En los lugares donde estamos sacrificando, donde no es necesario, vamos a no sacrificar para obedecer. Estamos ofreciendo los sábados 4 a 6 ahorita como iglesia para evangelizar 2 horas. Vamos a juntar como iglesia este próximo sábado allá, Parcimiento del Parque, calle 57 y 14 en la glorieta allí. Próximo sábado vamos a obedecer al Señor. Vamos a compartir el evangelio con nuestras familias. Vamos a pensar de quién es y escuchar. No sea cobarde, sea animado. Amén. Es tiempo. Pero algunas veces yo tengo cosas para hacer sábado. Yo también. Yo prefiero tomar un break porque estoy trabajando toda la semana. Yo también. Pero tú eres pastor, no tienes que trabajar. Perdón. Yo vivo aquí, yo vivo en esta oficina, pero yo voy a dormir allá en la casa. Muchas veces estoy aquí día y noche, 14 o 15 horas en un día. Eso es normal, ¿verdad? También es normal. Algunas veces. ¿Amamos al Señor? Sí, Señor. Entonces obedézcame. Mi palabra. Vamos a orar, Padre. Hola, soy Larry Allred, el pastor de la Iglesia Bautista Mérida Norte. Es un placer tenerles con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Pero antes que vaya, quiero preguntarle, ¿está seguro que tiene un hogar en los cielos cuando muera? Si no, quiero invitarle a checar nuestro video Plan de Salvación,
Voy a explicar exactamente cómo tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. También tenemos otros videos que queremos ofrecerle por su crecimiento espiritual. Por favor, checa nuestro sitio de web para ver si hay otros videos para ayudarte en su crecimiento espiritual. Gracias por estar aquí con nosotros esta semana y por favor regresa por esta próxima semana para aprender más qué dice la palabra de Dios. Dios le bendiga. Buen día.